Existe la divulgación y la alfabetización científica. Y yo creo que estamos teniendo un problema en, en cuanto a cómo se está desarrollando la divulgación. Y no quiero que nadie lo vea como una crítica a mis queridos compañeros y amigos, que yo sé que hay gente que trabaja durísimo, pero primero que nada tenemos una confusión de profesiones, creo yo. Por un lado está el reportero científico. El reportero científico es como el reportero político. Tú vas a la sesión del Congreso, anotas lo que ocurrió en la sesión del Congreso, lo escribes y le informas a la gente. Ayer en el Congreso pasó esto. El reportero científico va a, cuando tiene una rueda de prensa, la gente de la NASA o de un acelerador de partículas o de un instituto de investigaciones de biología o de agricultura. Es el que toma los cables que dicen, hemos tomado una foto del agujero negro en el centro de la galaxia, y lo redacta para llevárselo a la gente como información. Es decir, el reportero científico transmite noticias de ciencia. La ciencia genera noticias todos los días, así como la economía, el fútbol, el baloncesto, la política, las guerras, los congresos. Todo genera noticias todos los días. Bueno, hay noticias científicas y de esas se ocupan los reporteros científicos. Pero luego está la imagen del divulgador. Y el divulgador es un fenómeno que creo que es bastante nuevo, porque cuando yo era pequeño no había divulgadores científicos. Lo más cercano era Asimov cuando te contaba cosas. Pero Asimov era ante todo un escritor de ciencia ficción, que como era bioquímico, se metía también a explicarte cosas y acababa explicándote hasta el Imperio Romano. ¿Qué lo hizo? Tiene un libro por ahí muy interesante sobre el Imperio Romano. Yo quería escribir ciencia ficción. Yo me empecé a apasionar por la ciencia ficción al mismo tiempo que me apasionaba por la exploración espacial. Yo me levantaba a las 6 de la mañana en México para ver el lanzamiento de las primeras Mercury y las primeras Gemini, los inicios del programa de exploración espacial tripulado en Estados Unidos, porque no había forma de ver. Por supuesto, hubiera sido maravilloso poder ver los lanzamientos desde Baikonur de la Unión Soviética, donde se lanzó el primer Sputnik, el primer satélite, donde salió el primer hombre al espacio, que fue Yuri Gagarin, la primera mujer, Valentina Tereshkova, el primer animal, por supuesto, la perrita Laika, que murió ahí arriba, etcétera, etcétera. Hubiera sido maravilloso, pero teníamos por lo menos el enlace con lo que entonces era Cabo Cañaveral, luego fue Cabo Kennedy y ahora volvió a ser Cabo Cañaveral, creo. A mí me interesaban las dos cosas. Y cuando llego al bachillerato y voy a tratar de estudiar psicología, me doy cuenta de que yo lo que quiero hacer es escribir y hacer música y contar, compartir cosas. Y es cuando empiezo en el periodismo y empiezo entrevistando escritores de ciencia ficción y luego paso a Excelsior. Y además me empiezan a llamar para escribir de cosas de ciencia, porque lo explicaba yo bien, dicen. Tampoco voy a echarme flores yo solo, pero dicen que lo explicaba yo bien. Vale. Y empiezo a escribir una cosita para Canal 11 en las mañanas, y empiezo a escribir en los periódicos, y empiezo a escribir, me llaman de XW, hacía yo cápsulas de 5 minutos, una diaria. Entonces los viernes iba yo y grababa cinco cápsulas de 5 minutos, sobre algún tema científico, antropología, astronomía, carrera espacial, tecnología, de lo que fuere. Y empiezo a ser un divulgador científico al mismo tiempo que soy un divulgador de los géneros de la literatura que me gustan, y hablar de música, porque siempre estuve haciendo algo de periodismo musical. Bueno. Y de pronto descubro que soy divulgador científico, que entro dentro de una categoría relativamente nueva, que es la categoría de divulgador científico. Hombre, pues muy bien. Yo soy un divulgador científico que no soy científico. Yo tomo la información de los científicos y la transmito de manera que llegue al público en general y sea comprendida, pero no las noticias forzosamente, sino también qué es un agujero negro. Explicar qué es un agujero negro es muy importante, porque cuando la gente ve la noticia del agujero negro no suele venir explicado qué es un agujero negro, o bien explicado en un parrafito que es de difícil comprensión.
o que deja muchas preguntas abiertas. Entonces, explicar qué es un agujero negro, explicar qué es el ADN, explicar qué es una enzima, contar lo que estoy contando ahora de cómo surgió el petróleo, cuáles son los procesos químicos que hacen que las plantas hace miles de millones de años se conviertan en petróleo, carbón y gas natural. Ese tipo de cosas. Eso es a lo que yo llamo divulgación científica, informar de lo que ha hecho la ciencia y de cuál es el contexto del conocimiento. Cómo es que Newton llega a la gravitación universal, o cómo es que Newton llega a la óptica, o cómo es que Newton desarrolla el cálculo. Es contar las historias de la ciencia. Eso es a lo que yo me dedico. Pero no lo es todo. Afortunadamente, cada vez más científicos entran en el terreno de la divulgación científica y cuentan las cosas desde su punto de vista, con a veces matices que yo no puedo, a los que yo y los que somos divulgadores científicos desde el punto de vista meramente periodístico, pues no podemos acceder, solo accedemos a ellos cuando los entrevistamos. Pero yo me acuerdo cuando los científicos se quejaban de que cuando hacían divulgación científica no les daban créditos, y como los científicos van aumentando su escalafón a través de los créditos y los reconocimientos de sus universidades o institutos de investigación, pues se les hacía muy difícil. Les gustaba hacer divulgación, pero no les gustaba que no les dieran créditos. Y hace unos años empezaron a darles créditos a los científicos y hubo un boom de divulgadores que yo he recibido con un enorme gusto y una enorme alegría. Hay gente maravillosa, gente a la que yo le tengo además un cariño especial porque son mis amigos, como es el caso de J.M. Mulet, el biotecnólogo, que fue una de las primeras personas que entrevistamos en este canal cuando empecé a enloquecer más con las entrevistas. Bueno. José López Nicolás, pues el tipo es absolutamente maravilloso. Entonces muchos científicos entraron al terreno de la divulgación y algunos de ellos con una orientación muy clara. Por ejemplo, gente que se dedica a promover que los jóvenes entren a carreras científicas, a buscar vocaciones científicas. Tienen un público muy concreto, que son jóvenes de instituto, de bachillerato, para darles a probar lo que son las carreras científicas para que haya una mayor cantidad de jóvenes que opten por las carreras científicas. Es un nicho. Otro nicho es el que yo ocupo, que es hablarle al público en general de lo que es la ciencia, de los conocimientos de la ciencia y de cómo se han desarrollado, y mucho de historia de la ciencia, de los personajes o de los planetas. Hice toda una serie durante varios años. Cada tantas semanas hacía yo un planeta de nuestro sistema solar y juntos todos pues, forman una especie de pequeño volumen. Biografías, que algunas de ellas las reuní, las primeras 50 las reuní en un libro electrónico que está accesible, etc. Bien. Pero he empezado a detectar un problema. Hay gente que divulga para fans de la divulgación. Eso no está mal. Yo era fan de la divulgación. Cuando salía un nuevo disco, cuando salía una serie, yo me acuerdo que salió una biblioteca de Salvat, brutal, que además se identificaban por colores los temas, sobre física cuántica, sobre matemáticas, sobre biología, sobre botánica. Era maravilloso, un fan de la divulgación, como lo era yo, bebía de esos libros, se leía 3 a la semana. Sí, mira, ya leí 3 a la semana fácil de esos. Y hay gente que está orientada a los fans de la divulgación y va a actividades donde van los fans de la divulgación, como quien da conciertos, y hace su presentación y obtiene el reconocimiento de los fans de la divulgación. Eso me parece que está muy bien. Luego hay ciertas especialidades que ya incluso son especialmente divertidas. Canciones de ciencia, comedia, stand-up científico, que está dedicado, yo siento que está orientado más a científicos y a fans de la ciencia ficción, y a fans de la ciencia, fans de la divulgación. Pero siento que se está creando un hueco de algo que no medimos. Medimos qué también divulgamos por el aprecio, los aplausos y el cariño de los fans de la divulgación y de nuestros compañeros divulgadores. O por número de visitas, los que se dedican específicamente a un TikTok científico, pues hombre, el número de visitas, el número de seguidores, les dice cómo van. Pero no les dice quiénes son los que los ven. Yo siento que hay un hueco enorme en llevarle a la gente lo que yo he llamado siempre alfabetización científica. Es decir, no es tanto contar
que Newton vio que caía una manzana y dijo, ¿por qué cae perpendicular y no cae en ángulo? Cae como si cayera hacia el centro de la Tierra, y a partir de ahí desarrollar la teoría de la gravitación universal, que es una hazaña intelectual absolutamente sobrecogedora. Sino contar qué es lo que subyace a todos esos conocimientos científicos. Porque eso es lo que nos falta. Y siento que el hueco se ha ampliado con la pandemia. Es decir, la gente le da la misma validez a lo que dicen médicos por la verdad que a lo que dicen los médicos de verdad, porque no sabe cómo llegaron a su información, a sus datos, unos y otros. Y entonces la información parece igual. La información de qué era HAARP y lo que la gente, con la personaje que teníamos aquí, dice que era HAARP, son dos cosas totalmente distintas, pero una está sustentada en una serie de cosas y la otra no. Pero cuando no conoces cuál es el sustento, cuál es el proceso científico, el proceso de verificación independiente de las afirmaciones del que se hace cargo la ciencia y que cambia precisamente la forma en que valoramos las afirmaciones de distintas personas, no sabes diferenciar información de desinformación, fake news de real news, cuentos de realidades. Y te dicen que todo es igual. Por supuesto, la herbolaria es igual que la medicina. Y por supuesto, los ovnis son lo mismo que la astronáutica. Y por supuesto, el dióxido de cloro es lo mismo que las vacunas. O por supuesto, las vacunas tienen chips con los que te está controlando Bill Gates. Parece que no controló a nadie, por cierto. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo reconoces una afirmación científica de una afirmación que claramente no lo es? Y no voy a entrar en el debate filosófico de la demarcación, que les gusta mucho a los que les gusta la filosofía y creen que saben de ciencia, pero es que pero a nivel de la realidad cotidiana es muy fácil saber por qué la comunicación a través de Internet funciona y la comunicación telepática no funciona. Y cómo compruebas una cosa y cómo sometes a prueba la otra. ¿Cuáles son los procedimientos de la metodología científica? Y cómo inciden en tu vida. No es que sea algo esotérico, no es que sea algo que ocurre allá en los laboratorios donde están los científicos, que son gente muy rara, que a veces usa batas blancas y se comunica por medio de fórmulas que no entienden más que ellos. No. ¿Cómo incide en tu vida el fruto de los procesos de la ciencia y cómo están integrados entre sí los distintos conocimientos, de modo que es muy difícil que haya un hecho que vaya en contra totalmente de todo lo que sabemos de física, química, biología, etcétera, porque son conocimientos que están entretejidos en un tapiz de realidad que incide en tu vida. Incide en lo que te comes, incide en tus medicamentos, incide en tu ropa, incide en tu entretenimiento, incide en el semáforo que te impide pasar o te deja pasar, incide en absolutamente todos los aspectos de tu vida. Me preocupa, no tengo una solución, pero creo que necesitamos, ante la plétora de divulgadores científicos, que además muchos somos de origen escéptico, de pelearnos contra los paranormalistas y contra los ovniólogos, y que estuvimos en revistas de paranormalología, como estuve yo, tratando de investigar cuando era legítimo investigar si quizás había algo real allí, resultó que no había nada. Ante esta plétora, abundancia de divulgadores, que me parece maravillosa y que me encanta ser parte de ello, este hueco lo veo como un agujero negro peligrosísimo, porque es a partir de ese del cual la sociedad toma decisiones no solo respecto de la ciencia, sino respecto de lo que le dicen también sus políticos y de lo que le dice la publicidad, y de lo que le dice el rumor de la calle y el conspiranoico del bar. La alfabetización científica te sirve para valorar las afirmaciones, para preguntar, para cuestionar con bases. No cuestionar como cuestiona el conspiranoico, que simplemente le atribuye a todo un complot, sino para cuestionar efectivamente las afirmaciones a tu alrededor y poder valorar qué grado de verdad pueden o no tener, qué grado de certeza tiene o no tiene una afirmación determinada. Tenemos ese agujero y lo que estoy haciendo aquí es en realidad lanzar
un mensaje en una botella, un aviso a navegantes. Compañeros, amigos, queridos, todos, gente de los grupos en los que he participado, gente de los canales en los que he participado, de los canales en los que no han querido que participe, gente a la que he convocado a hacer algunas cosas, como el vídeo que hicimos de Carl Sagan, gente que participa, trabaja, está viviendo incluso de la divulgación científica, gente que está haciendo cine, que está haciendo televisión, que está haciendo documentales, que está haciendo radio, que está haciendo periodismo, que está haciendo libros de divulgación científica. Compañeros queridos, creo que tenemos un problema. La gente está entendiendo muy bien los datos científicos, pero sigue sin quedarle claro a la mayoría de la gente cómo es que se llega a esos datos y cómo sabemos que son fiables. Y eso está abriendo un agujero de credibilidad que permite que las fake news, no solo de ciencia, sino de política, de visión de la realidad, de negativa a contrastar los datos, se esté apoderando de buena parte de nuestra sociedad. Cuando tú te tragas un discurso antiinmigrante porque crees que es tan válido como el discurso del que te dice, no, mira, la inmigración no es lo que te dicen ellos porque los datos son estos, y no sabes diferenciar los datos reales estadísticos obtenidos científicamente de las invenciones de los nazis de turno, te vas a ir con lo emocional. La alfabetización científica sirve para la vida, no solo para la ciencia. Y esto me parece fundamental.